Josep Guardiola, me atrevo a decir que sin lugar a dudas es el entrenador más exitoso de toda la historia del fútbol de élite, ¿no? Eso si nos ceñimos no solo al volumen, a la cantidad de títulos ganados, sino a la cantidad de títulos dividido entre los años que lleva dirigiendo como entrenador profesional. Por supuesto que una carrera tan exitosa pues tiene muy pocos, pero tiene sus baches, ¿no? Sus vergüenzas, sobre todo en la Champions que se le ha sido tan esquiva a Josep Guardiola históricamente. Sí, solo basta recordar aquel 4-0 que se comió como técnico del Bayern Múnich en el Bernabéu, creo, me parece recordar. Sí, con doblete de Ramos y con doblete de Cristiano Ronaldo. Basta recordar aquella eliminatoria a un partido contra el Lyon, sí, contra el Lyon de Memphis Depay, que eliminó al Manchester City con aquella última jugada de Sterling fallando un gol insólito, ¿no? Sobre la línea. Y seguramente la más famosa, ¿no? Aquella remontada del Real Madrid de la mano de Rodrigo Goes, que es remontada en un espacio de que habrán sido 50 segundos, en que Rodrigo Goes hace un doblete que termina eliminando, no, termina empatando la serie, ¿no? Porque luego el gol que elimina al Real Madrid fue un gol de Benzema de penalti ante una mano de Aymeric Laporte, ¿sí? Creo que estoy acertando en mi memoria. Sin embargo, ninguna de esas vergüenzas, entre comillas, ¿no? que estoy nombrando se asemeja a lo que pasó no tanto hoy, sino el martes pasado en el Santiago Bernabéu, donde Federico Valverde, en otra de esas grandes noches, en otra de esas grandes ráfagas, grandes espacios de partido del Real Madrid, pues es Fede Valverde quien con un hat-trick impresionante, realmente impresionante, termina eliminando al Manchester City de Josep Guardiola y siendo Guardiola eliminado por Arbeloa. Sí, es como, sí, no recuerdo el partido en que Flavio Azaro, luego haciendo una reacción en caliente, le dice, no recuerdo a qué técnico, le dice, te bailó tácticamente Tevez, ¿no? Con el distintivo gesto de los argentinos y de los italianos haciendo así. Y pues a Guardiola se le puede decir, te bailó tácticamente Arbeloa, ¿no? Entre muchas comillas, el te bailó tácticamente en comillas y el Arbeloa también en comillas. Porque pues sabemos que Arbeloa no es capaz de bailar tácticamente a nadie, ¿no? Quizás a los entrenadores que se enfrentaba siendo director técnico del Castilla, que es donde pertenece, y Arbeloa, entre comillas, porque no es entrenador para el Real Madrid y en general no es un entrenador capacitado para estas citas. En cuanto a lo futbolístico, la eliminatoria pues obviamente se termina desequilibrando en el Santiago Bernabéu. Es ahí donde el Real Madrid consigue la clasificación con un Fede Valverde pletórico, con un Fede Valverde increíble y con un Manchester City que no termina haciendo un mal partido en la primera parte. Al final ejercía fútbol control, ¿no? Intentaba buscar espacios. El Real Madrid no encontraba la pelota aquel partido de ida, pero en tres chispazos de Fede Valverde se termina desequilibrando la eliminatoria a favor del Real Madrid y muchos que ingenuísimamente terminamos todavía pensando que el Manchester City era capaz de remontar eso, claramente nos equivocamos, ¿sí? El fútbol, la Champions y el Real Madrid nos demuestran una y otra vez, día tras día, semana tras semana, año tras año, lo poco que sabemos de fútbol, ¿no? Algunas personas, algunos que pensamos que era posible una remontada, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de lo que se trata de este deporte y menos cuando involucra al Real Madrid, ¿no? Ya luego lo que pasa el partido de vuelta es que el Manchester City
sale con mucho ímpetu en un escenario fantástico, en el Etihad, un grandísimo ambiente, pero que no fue posible gracias a una mano y un penal, sí, el doble castigo, ¿no? Sí, no contentos con ya tener un penal que es 75% gol, sino que también Bernardo Silva causa que el Manchester City tenga que jugar 80 minutos con un jugador menos y pues ya se atisbaba, ¿no? Que había menos del 0.01% de probabilidades del Manchester City, que termina siendo un buen partido en el segundo tiempo con un Real Madrid pues ya relajado, ¿no? El Real Madrid ya viéndose 3 goles por encima en la eliminatoria y con un jugador de más, pues deja de competir, ¿no? Afronta lo que queda de partido sin la tensión competitiva necesaria para uno de estos duelos, ¿no? De octavos de final de Champions contra un grandísimo rival como el Manchester City, pues se relaja, no tiene la tensión competitiva necesaria y pues eso provoca que el Manchester City juegue a placer, que mueva la pelota de un lado para otro, que consiga hacer un par de goles incluso en offside, ¿sí? Uno de Doku y uno también un cabezazo de Aït en el área, pero pues realmente no podemos decir que el Real Madrid sufrió en algún momento el partido. Como conclusión podemos sacar que Guardiola lleva ya mucho tiempo equivocándose en cuanto a los planteamientos en contra del Real Madrid. Siempre en contra del Real Madrid Guardiola se manda alguna cagada y termina siendo eliminado, ¿no? Es triste, ¿no? Y todavía más triste que en la que probablemente o posiblemente mejor sea la última temporada de Pep Guardiola con el Manchester City y probablemente también la última temporada de Pep Guardiola dirigiendo en la élite del fútbol mundial, pues es triste, ¿no? Que termine siendo eliminado por Arbeloa, ¿no? Por Arbeloita. Y en cuanto al Real Madrid, pues no es nada que no hayamos visto antes, ¿no? Es una eliminatoria que gana el Real Madrid con un chispazo de un jugador en el partido de ida y que en el juego de vuelta pues no hubo partido y que dentro del trámite que fue el partido pues no sufrió y lo hizo bien dentro de todo, ¿no? El Real Madrid jugó un buen partido en la vuelta, ¿sí? No perdemos nada reconociendo eso. Luego hay que ver, ¿no? Hay que estar atentos sobre todo a la evolución de Mbappé, a la evolución de Bellingham, ¿no? Que son los caballos de Troya, son los que nos dan esperanza de que el Real Madrid no gane esta Champions, esta edición de la Champions. Son Bellingham y Mbappé, ¿no? Que cuando Arbeloa decida meterlos en el campo, sean ellos los que no permitan que el Real Madrid tenga un buen juego y que los termine eliminando, ¿no? En la próxima ronda de la Champions los termine eliminando el Bayern Múnich en cuartos de final, ¿no? Pero es eso, el Real Madrid por supuesto que tiene cosas que corregir, tiene que desarrollar alguna estrategia, algún plan para contener al tridente de ataque que es el mejor de Europa y seguramente estadísticamente uno de los mejores de la historia, ¿no? El tridente de Olise, Harry Kane y Luis Díaz. El Real Madrid va a tener que diseñar un plan defensivo para no sufrir daños de ellos tres y por supuesto que va a tener que encomendarse a su mayor fanático, ¿no? Encomendarse a Dios, al mayor fanático del Real Madrid en toda la historia, a ver si pueden pasar la eliminatoria en contra del Bayern. Philip Jorgensen y los centrales del Chelsea Football Club le regalaron la eliminatoria al Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que no es el mismo del curso pasado. Un Paris Saint-Germain que viene con dudas, que vienen con la mayoría de sus jugadores que estuvieron en un nivel impresionante, en un nivel increíble. La temporada pasada vienen por lo menos el 90% de sus jugadores en un nivel más bajo, sobre todo en la defensa, ¿no? William Pacho, Nuno Méndez, Hakimi, que viene de una lesión grave, pues han estado muy, muy por debajo del nivel que nos ofrecieron durante la Champions pasada y que vimos después
en el Mundial de Clubes, que se llevaron por delante a todos sus rivales, excepto el Chelsea, ¿no? Al Chelsea, que hoy eliminan en una eliminatoria que termina siendo muy abultada a favor del Paris Saint-Germain en cuanto a los goles, ¿no? No fueron dos partidos tan desequilibrados como para que el Chelsea recibiera 8 goles y mucho menos para que el Paris Saint-Germain haga 8 goles, ¿no? Tenga 8 goles a favor en la eliminatoria. Por eso el partido de ida en París vimos un partido muy, muy parejo, un partido que el Chelsea sale a competir ahí de buena forma, que no es una constante, ¿no? En el periodo que lleva Liam Rosenior en el equipo, el Chelsea no ha competido en los grandes partidos, ¿no? En los 3, me parece, partidos que ya jugó contra el Arsenal, no lo vimos compitiendo. Incluso vimos uno de los peores partidos que he visto en mi vida. En mi vida. La vuelta de las semifinales de la Carabao entre el Chelsea y el Arsenal, lo que planteó Rosenior y lo que planteó Arteta ese día, nos regalaron una disaster class de partido, y sin embargo el Chelsea compitió de buena forma en París ante el Paris Saint-Germain hasta la entrada de Vicha Kvaratskhelia. Cuando Luis Enrique decide poner a Vicha Kvaratskhelia, no saben cómo lo sufrió el Chelsea. El Chelsea que con lo que podía le hacía daño y se defendía del Paris Saint-Germain, que es una tromba, que sabemos que sigue siendo infalible en ataque. Con la entrada de Vicha Kvaratskhelia prácticamente se desbarata todo el buen planteo que había hecho el Chelsea a lo largo del partido, y Philip Jorgensen, el portero del Chelsea, termina por regalarle, ¿no?, la eliminatoria al Paris Saint-Germain, que no había hecho los méritos suficientes tampoco para llevarse una victoria del Parque de los Príncipes. Había hecho lo suficiente para llevarse un empate, y el Chelsea, con el famoso gen autodestructivo que sabemos que tienen los equipos como el Chelsea, como el Manchester United, como el Barcelona, producto de tener malas defensas sobre todo, termina dándole al Paris Saint-Germain 3 goles más que desequilibraron totalmente la eliminatoria. Luego, el partido de vuelta, el Chelsea adoleció una vez más de buenos defensores, ¿no? La razón por la que echan a Maresca, ¿sí? Maresca, recordamos, el 1 de enero nos levantamos todos con la noticia de que Maresca era cesado como entrenador en propiedad del Chelsea Football Club después de una reunión. ¿Y qué había pasado en esa reunión? Pues que Maresca dijo: por favor, necesito un central en condiciones. Mis centrales son todos estúpidos, mis centrales son malos, necesito un central. Y por eso le echaron y traen a Rosenior, que ya les he dicho, empeoró el equipo. Rosenior no ha sido un entrenador a la altura de lo que es el Chelsea. Y bueno, el Chelsea adolece una vez más de tener centrales, de tener defensas en condiciones, y el Paris Saint-Germain, por supuesto, que le castiga los horrores defensivos que comete el Chelsea y termina ganando 3-0 en Stamford Bridge. El Chelsea ahora tiene que fijarse en la Premier League, tiene que clasificar a la Champions del año siguiente, y bueno, a ver si en la FA Cup se les da lo de ganar un título. En cuanto al Paris Saint-Germain, pues no sé realmente si ya considerarlos como un gran candidato para ser finalista o campeón del actual Champions. Son el campeón defensor, eso lo sabemos todos, pero no transmite lo mismo que lo de la temporada pasada, que bueno, sabemos que a partir más o menos de este momento es cuando se activan, y que activan, o sea, como que le pasan el control a la prima pro player, y empezaron a partir de marzo, abril a jugar como dioses. Eso puede que se repita ahora, ¿no? En este año lo veo menos probable, no veo tantos flashes de aquel Paris Saint-Germain, pero sabemos
que es un equipo tremendamente peligroso, que le puede ganar una eliminatoria a cualquier equipo. Se va a enfrentar seguramente al Liverpool, puede ser el Galatasaray, pero seguramente el Liverpool se va a enfrentar y veremos si no le castiga el Liverpool la floja defensa y el flojo medio campo que tiene ahora mismo el Paris Saint-Germain.